Esta ocasión vamos a ver el desafío de no ser del mundo. El desafío de no ser del mundo. Pues es fácil cuando nos dicen, y cuando nosotros también aconsejamos a una persona que se está acercando a Dios, que está entendiendo poco a poco el Evangelio, pero no es algo fácil. Es algo que solamente con el poder de Dios lo podemos lograr. Por eso muchos se desaniman y dejan de buscar al Señor, de leer la Biblia, pero no, esos pensamientos vienen del enemigo de Dios y del enemigo de nosotros. Él es el que está tratando de distraernos cuando estamos en el mensaje. Nos acordamos a ver si apagamos la estufa o no, en fin, cosas así que la cosa es que nos distraigan. Pero nosotros debemos concentrarnos en la palabra de Dios. No es tanto por respeto a mí, yo mismo tengo que respetar al Señor. El respeto es para el Señor, porque estamos hablando de las Sagradas Escrituras, de aquí nos estamos basando. No son solamente mis pensamientos, yo solamente lo que estoy haciendo es usar mis pensamientos, lo que he estudiado de la Biblia, y yo me pongo en las manos de Dios y predico el Evangelio, pero yo soy un ser humano como todos ustedes y necesito que a mí Él me ayude para que yo les explique. Y ustedes a la vez, ¿por qué oramos al principio? Porque también ustedes necesitan que el Espíritu Santo les ayude para que me entiendan. A veces tal vez yo no dije muy claro algo, pero el Espíritu Santo se encarga de traducirlo bien, porque a lo mejor algo no lo pronuncié muy bien, pero el Espíritu Santo les ayuda. Así que nos ayuda a ambas partes. Así que, ¿de quién va a ser la gloria siempre? De Dios. Nada podemos hacer sin Dios. Yo estoy parado aquí porque Dios lo quiso. Yo estaba fuera de las cosas de Dios, pero Él que es soberano, pues me levantó de donde estaba y me puso aquí al púlpito. Él puede levantar a quien quiera y transformarlo, hombres, mujeres, jóvenes. Dios es poderoso. Por eso los padres han de orar por sus hijos. Si lo ven rebelde, si lo ven muy difícil, oren a Dios, oren a Dios. O algún vecino, algún patrón, a quien que les está causando problema, oren a Dios, porque Él es todopoderoso. Bueno, pues el desafío de no ser del mundo. Uno de los desafíos más grandes que enfrentamos los cristianos es el de ser santos en medio de un mundo pecador. Pero eso es lo que Dios quiere que de nosotros. El Señor Jesucristo oró con estas palabras que están en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 15 y 16. Él oró al Padre diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí el Señor está orando por sus discípulos,
por aquellos que ya lo estaban siguiendo. Pero así como nosotros estamos siguiendo a Cristo, siguiendo su palabra, obedeciendo a su Espíritu, así también tenía sus discípulos. Y ahora estará orando por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también necesitamos la ayuda. Y Pablo se refiere al mismo asunto, el apóstol Pablo se refiere al mismo punto, al mismo asunto, cuando escribe en Efesios 5:12. Creo que ya casi todos estamos entendiendo. Cuando digo Pablo, cuando digo Efesios, todo eso está en la Biblia, ¿no? Entonces en Efesios 5:12 dice, y no participen ustedes en las obras infructuosas de las tinieblas, es decir, que no traen ningún buen fruto. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es decir, creo que todos nosotros o estudiamos o trabajamos y tenemos vecinos y siempre hay personas que están conversando o entre ellos o con nosotros están conversando y nos están contando la manera de que ellos ven las cosas y a veces hasta se atreven a darnos consejos. ¿Sabes qué? Yo te aconsejo, no te dejes, no seas tonto, o sea, esa forma de hablar en el mundo, eso no. Por eso aquí dice la Biblia, y no participéis en las obras que no dan fruto, al contrario, perjudican, porque son de las tinieblas. De las tinieblas quiere decir que es del pecado, de lo malo. Ahí están las tinieblas. Y la luz es lo bueno, la voluntad de Dios, lo que enseña la palabra, lo que nos está diciendo en nuestra conciencia el Espíritu Santo. Eso es lo que debemos seguir. Entonces, y para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una regeneración maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estamos rodeados de una sociedad, de una humanidad que está en el pecado y no se dan cuenta, porque parece normal. Hay tantas cosas pecaminosas que se ven como cosas normales y no lo son, pero la gente la acepta, la mayoría, y como la mayoría lo acepta, pues parece que está normal, que es lo correcto. Pero nosotros con la palabra de Dios y por el Espíritu Santo o con nuestra conciencia, pero el Espíritu Santo trabaja en nuestra conciencia y entendemos mejor las cosas. Eso es un milagro que Dios hace y que debemos darle gracias de que nuestra conciencia se vuelve más fuerte, de tal manera que nos llama la atención cuando estamos haciendo algo malo que tal vez otras personas no se dan cuenta, pero por amor a nosotros nos ayuda. El Señor es bueno. Con tal de que no nos metamos en problemas, el Señor nos ayuda. Ahora, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea que al principio solamente como si nosotros obedecemos esa vocecita del Espíritu Santo, que es nuestra conciencia, pero que se agudiza cuando el Espíritu Santo entra a nuestra conciencia, y eso sucede cuando leemos la Biblia, cuando oímos los mensajes evangélicos, cuando los cantos son para Dios, son basados en la Biblia, basados en el Evangelio,
Entonces, cuando nosotros nos vamos empapando de este pensamiento, entonces empezamos a razonar mejor, como que volvemos en sí, como que nos damos cuenta, bueno, pues no es normal lo que hacen todos. Ahora me doy cuenta que lo que hacen los demás está mal. Y yo que lo hacía igual. Pero ya me doy cuenta que no es así. Y entonces, por eso, la Biblia, la oración, la vida cristiana, venir a los cultos, vamos aprendiendo poco a poquito. Y entonces, nuestra mente se va renovando. Empezamos a pensar de manera verdaderamente positiva. Entonces, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea que el Señor nos está santificando con la Biblia, con los pensamientos que hace que tengamos, con todo lo que es de Él, sirve para que nosotros vayamos aprendiendo más de Él y acercándonos más a Él. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea que si el Señor ya lo empezó a hacer, pues que lo haga por completo. Hay que rogarle, Señor, yo quiero conocerte más. Y hay que pedírselo, hay que orar. Y orar no tengo que enseñarles una oración. Orar es hablar con Dios. Es como que, así como conversa conmigo, puede conversar con Dios, y hasta más claro y más sincero le puede hablar a Dios que a mí, porque tal vez, como yo no soy Dios, pues hay cosas que tal vez no me quiera decir. No importa, dígaselo a Dios. Eso es lo importante, que se lo diga a Dios. No tanto que me lo diga a mí, sino a Dios. Porque Él le va a ayudar a pensar diferente cada vez. Entonces, Dios nos tiene en el mundo como sus embajadores, pero muchos cristianos están tan influidos por el mundo que no están resplandeciendo. Por eso el desafío de no ser del mundo, por eso le puse este título, es un desafío. Es como que el diablo te dice, a que no puedes ser cristiano, a que no puedes ser cristiano. El mundo con sus pecados te está diciendo, no lo oyes, pero en realidad eso está haciendo. No vas a poder ser cristiano. Cuando menos lo veas, ya volviste al pecado. ¿Por qué? Porque puras cosas negativas hay alrededor de nosotros. Entonces, el Señor se entera de todo eso, todo lo sabe. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no améis al mundo. Pero en el sentido, aquí la palabra mundo quiere decir todo lo malo del mundo. A eso se refiere. No geográficamente, ni por las personas que hay. No. Se está refiriendo a lo malo que hay en el mundo. Entonces, por eso, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Pecado. Entonces, no busques esas cosas, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que no podemos amar al mundo y amar a Dios. Y que Dios esté contento, porque no le estamos dando nuestro corazón. Ahora, una cosa es que luchemos para no ofender a Dios, y cuando nos damos cuenta, ¡ay, ya lo ofendimos! Bueno, eso va a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos muy pegado el pecado. Pero el Señor sabe también que nosotros estamos haciendo todo lo posible para no pecar. Y cuando realmente pecamos es que porque nos debilitamos, no oramos, no leímos la Biblia, no venimos al templo, no pensamos en Dios, no confiamos en Dios. Todo lo queremos resolver nosotros. Entonces es cuando quedamos débiles. Y entonces el pecado puede venir más fácil para tentarnos. Entonces,
mucho antes de ser cristiano, cuando aún era niño, escuchaba decir a la gente no cristiana, a los hermanos, pero a los hermanos así lo decían como una burla, ¿sí? A los hermanos les prohíben todo, son unos amargados, no toman, no fuman, no bailan, no van al cine y se visten como monjes y monjas, ¿no? Eso es lo que dice el mundo por ahí, el mundo donde no está ordenando Dios, donde no están obedeciendo a Dios. Así critican a nosotros, ¿no? Nos ven saliendo de aquí del templo y ahí se van los pobres hermanos, ¿no? Eso es, ellos creen que estamos pues engañados, estamos haciendo lo que no es bueno. Para ellos hacer todo el pecado, eso es lo bueno. Pero es que, ¿qué es lo que sucede? Como ya dije hace un rato, Dios hace nueva persona al que se acerca a Él. Ese es el nuevo nacimiento. Uno por natural, así que sin haber recibido a Cristo, piensa que todo lo que el mundo hace es normal y que así debe ser. No sabemos cómo es la vida con Dios, porque nadie nos lo ha enseñado, porque no nacimos con eso. Nacimos con el pecado, eso sí, desde que somos bebés ya traemos la semillita del pecado y cuando vamos creciendo no hay que enseñarle al niño, miente y haz esto, ya para que haga maldades. No. ¿Quién le enseña al niño a pecar? ¿Por qué a veces tira una piedrita y guarda su mano? ¿Quién se lo enseñó? Nadie se lo enseñó. De por sí lo hace. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Él es un pecador, claro que está chiquito, no hace grandes cosas, porque tampoco tiene fuerza para hacerlo, y no ha desarrollado su pensamiento, pero por lo natural es que va a tener malos pensamientos. ¿Por qué? Porque así estamos todos los seres humanos. Entonces, y cuando vino a Cristo, dice, mucho antes de ser cristiano, cuando aún era niño, escuchaba decir a la gente no cristiana que a los hermanos, entre comillas, porque no creen que somos hermanos, les prohíben todo, no son amargados, no toman, no fuman, no bailan, no van al cine y se visten como monjes y monjas. Y luego cuando vine a Cristo, hace varias décadas, todavía había ese concepto de los cristianos entre la gente inconversa. En aquel entonces era casi inconcebible que un cristiano o cristiana cayera en fornicación o adulterio. ¿Por qué digo que antes, en aquel entonces era casi inconcebible? Porque desafortunadamente ahora hay muchos cristianos o disque cristianos que están cayendo en pecado y parece común. Eso no está bien, pero está sucediendo. Y por eso nosotros debemos orar. Nosotros que estamos ahorita aquí hemos de orar, hemos de predicar el evangelio y no debemos faltar a los cultos, porque necesitamos alimentarnos espiritualmente para poder ayudar a las otras personas que están atrapadas con el pecado que les está haciendo mucho daño, pero no se dan cuenta. Hay mucha gente que le echa la culpa al cantinero, pero el cantinero no tiene la culpa, él está haciendo su negocio. Y lo que pasa es que la gente va, él puede tener su cantina, pero ¿por qué no la pone aquí enfrente? Porque es duro que vayamos ahí. Entonces lo pone en lugares donde sabe que ahí va a ir la gente. Entonces, antiguamente la virginidad era considerada como una virtud y el tabaquismo y el alcoholismo eran pecados que los cristianos
abandonaban por completo. Hoy hay algunos que se dicen cristianos, pero no abandonan por completo estas cosas. Los cristianos tenían más temor de Dios y evitaban mentir, hurtar y decir malas palabras. Por cierto, no había mega iglesias y si las había, pues eran muy pocas en todo el mundo. ¿Por qué a veces hay cosas así? Porque a veces puede ser bueno. No vamos a decir que todo es malo. Puede ser que algo que parece bueno, sí es bueno. Pero también a veces el mismo cristianismo, algunas personas hacen negocio con eso. Entonces ya la gente se confunde. Porque alguien lo hizo, piensan que todos lo hacen. Y piensan que aquí también estamos sacando dinero a ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien lo hizo y la gente lo cree para todos, lo generaliza. Entonces, la alabanza antes era más sencilla y más edificante, porque los cantos no solamente alababan a Dios, también contenían enseñanza. Aquí estamos procurando que haya enseñanza, que haya doctrina, que haya realmente alabanza. No solamente diversión, por decir, pasar un buen rato aquí, no. Aquí estamos procurando adorar a Dios, hacer las cosas con el corazón en la mano para Dios. Claro que siempre ha habido excepciones, ¿no? O sea, también hubo iglesias antiguas que hicieron bien las cosas, ¿no? Y tal vez algunos que trajeron las primeras alabanzas que a veces están muy escandalosas y todo, pero a lo mejor algo pudieron lograr, porque vinieron con una buena intención y Dios los ayudó. Porque el Señor cuando quiere, pues usa las cosas, ¿no? Hasta lo que nosotros pensamos que Dios no lo va a usar, pero si Él quiere, pues lo hace. Él lo permite, incluso lo permite. ¿Pero por qué lo permite? Porque va a servir para sus propósitos. Así que no podemos criticar a nada, ni nadie. Lo que sí es que nosotros, aquí, este grupo, nosotros debemos concentrarnos en hacer la voluntad de Dios, de ser guiados por el Espíritu Santo, de basarnos en el Espíritu Santo y basarnos en la palabra de Dios. Entonces, haciendo eso, ya nosotros quedamos bien con Dios. Ahora, el mundo se ha infiltrado hábilmente en las iglesias y ha ganado mucho terreno, porque a veces hay iglesias en donde se hacen cosas que realmente es como para animar a la gente y a veces llegan a tener mucha gente, pero no son salvos, solamente están allí porque hay un buen ambiente. Hay de todo, pero nosotros debemos orar para que todo lo que hagamos sea bendecido por el Señor. Bueno, ¿qué podemos hacer para vivir en el mundo sin ser del mundo? Pues examinarnos constantemente según la Biblia. Vamos a examinarnos constantemente según la Biblia. Tal vez ustedes me digan, pastor, está usted exagerando, porque en comparación con las cosas horribles que pasan en el mundo, la iglesia y los hermanos realmente somos excelentes. A lo mejor ya no me van a querer como pastor, pero les estoy diciendo esto. Porque, ¿qué pasó, pastor? Pues nosotros no somos así. Bueno, cuando menos déjenme terminar. Pero para conocer nuestro verdadero estado, no hemos de examinarnos según los parámetros del mundo, sino conforme a los de Dios. Veamos un ejemplo. Amós 7, el profeta Amós, capítulo 7, versículos 7 y 8, dice:
me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. ¿Qué estaba haciendo Dios? Un juicio con su propio pueblo. ¿Por qué? Porque empezaron bien, pero ya en esos momentos no estaban agradeciendo a Dios. Entonces Dios iba a poner la plomada. ¿Para qué? Para ver la rectitud que Dios quiere. Entonces, los israelitas, al compararse con la gente de otras naciones, pensaban que agradaban a Dios con sus prácticas religiosas y su conducta. Eso es lo que ellos pensaban. Y debemos cuidar que no nos vaya a pasar así a nosotros. Pero el Señor les dice por medio del profeta Amós que los iba a someter a la plomada de su ley, para que vieran que no eran tan verticales como pensaban. O sea, ¿cómo estamos aquí en Betel? ¿Estamos así, derechitos, sí? ¿O estamos así medio de ladito, no? Ese es el asunto. No sea que estemos pensando que el Señor nos está viendo así y estemos inclinados para acá o para allá, ¿no? Tenemos que orar, tenemos que analizarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe pensar, estoy como me estoy portando delante de Dios, delante de la iglesia, ¿le agrada a Dios? Estamos prosperando espiritualmente, porque podría ser que estemos pues progresando, pero materialmente. Eso no es lo más importante. Lo más importante es lo espiritual. ¿Qué tan contento está Dios con nosotros? Eso es lo que debemos preguntarnos. Entonces, así también nosotros, para evaluarnos, no hemos de compararnos con el mundo, sino con la plomada de la palabra de Dios. Porque si vemos el mundo, vamos a decir, no, nosotros estamos mejor que el mundo, no, está muy chueco, está muy perdido. Bueno, pues eso es fácil. Pero según la plomada de Dios, ¿cómo estamos? Según el mundo estamos viviendo, pero según la plomada de Dios, es necesario que lo pensemos. Entonces Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El evangelio, la palabra de Dios es eso que está ahí. Con eso nos mide el Señor. Ya hemos hablado varias veces acerca de examinarnos, pero tenemos que insistir en ello porque hacerlo es vital para nuestra vida espiritual. La razón para examinarnos constantemente es nuestra tendencia a pecar. Es por eso que debemos preocuparnos, porque el pecado es una enfermedad, pero espiritual, que la tenemos. Es como una enfermedad que ya no se nos va a quitar. Ahí está hasta que muramos. Pero Dios nos dio la oportunidad de salvarnos por medio de Jesucristo. Pero Jesucristo es una medicina que tenemos que, diario, tenemos que tomarlo. No podemos dejar de tomar nuestra medicina un día, 2 días, porque nos va a traer problemas. La razón para examinarnos constantemente es nuestra tendencia, nuestra enfermedad, nuestra tendencia a pecar. Los cristianos somos como las personas que padecen de una enfermedad incurable, pero controlable.
Quienes padecen hipertensión, diabetes y otras enfermedades pueden vivir normalmente si tienen la precaución de hacerse análisis constantemente y tomar puntualmente sus medicamentos. Bueno, y esto no lo invento, porque yo lo vivo. Y no sé aquí quién tiene alguna enfermedad por la cual tiene que tomar medicina diaria. Pues yo lo tengo que hacer. Y si me pongo de terco y no lo hago, pues ay de mí, ¿no? Así que tengo que hacerlo. Espiritualmente tiene que ser así. Tenemos que reconocer que estamos enfermos espiritualmente. Entonces, de tal manera que podríamos decir, el diabético que piensa estar sano, mire que no se le suba su nivel de glucosa. ¿Qué estoy haciendo? Una aplicación de 1 Corintios 10:12. ¿Qué dice 1 Corintios 10:12? A ver quién lo encuentra primero. ¿Qué dice? 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar bien, quiere que no caiga. Muy bien. Entonces, el diabético que piensa estar sano, mire que no se le suba su nivel de glucosa. ¿Sí? Hay que estar pendiente. Igual espiritualmente así debe ser. Estamos enfermos de pecado. ¿Y quién está enfermo de pecado? Todos. Ahí sí es parejura. Todos estamos en eso. Así también los cristianos tenemos que examinarnos para comprobar que no estamos cometiendo pecados conocidos voluntarios. O sea que una cosa es que de repente no nos dimos cuenta y hicimos algo que no sabíamos que es pecado, ¿no? O que no sabíamos que es pecado. Bueno, podría ser, pero no todo el tiempo va a suceder eso. Así que tenemos que examinarnos si realmente no nos dimos cuenta o si nos hicimos como que no nos dimos cuenta. Otra manera de ilustrar la necesidad de examinarnos constantemente es observando la manera como un albañil construye una pared. Un albañil y un cristiano tienen una cosa en común. Ambos están edificando. Nosotros estamos edificando. ¿Y qué está haciendo el albañil? Edificando. ¿Y qué hace el albañil para ver si está saliendo bien su trabajo, su pared, su muro que está construyendo? Tiene que ver constantemente esta herramienta. ¿Por qué? Porque si no, después que termines o antes que termine se va a derrumbar. Tiene que estar plomada la pared. Bueno, así también nosotros tenemos que, la Biblia, con eso estamos viendo, estoy yendo conforme a la Biblia. Es muy importante que estemos vigilándonos. Entonces, un albañil y un cristiano tienen una cosa en común. Ambos están edificando. Solo que las herramientas son diferentes. Mientras el albañil usa la pala, la cuchara, la plomada, nosotros usamos los medios de gracia, la oración, el Espíritu Santo, el servicio cristiano, la alabanza, la Biblia. Esas herramientas tenemos nosotros para seguir adelante. Con eso estamos edificando. Así que vigilemos que estamos usando todas esas herramientas, como la oración, el Espíritu Santo es una herramienta también, el servicio cristiano, la alabanza, la Biblia, todo eso nos edifica. Si observan a un albañil, cuando está construyendo una pared, verán que a cada momento usa la plomada. ¿Para qué? Tiene que estar seguro que la pared que está haciendo bien, porque si no, se va a derrumbar. Así tenemos que hacer nosotros. Para cerciorarse de que la pared está perfectamente vertical,
el albañil sabe que solamente estando bien plomada permanecerá en pie, porque si no, antes que le paguen, ya se cayó la pared. Así que tiene que vigilarlo bien. Bueno, del mismo modo nosotros también debemos usar a cada momento la plomada de la palabra de Dios para que nuestras vidas espirituales estén perfectamente verticales y no se derrumben ante los vientos huracanados de la tentación, porque tenemos que vigilar nuestra vida espiritual, porque pues a veces nos está yendo bien, no tenemos problemas, pero de repente ¡pum!, nos viene algo difícil y entonces no estamos fuertes, estamos debiluchos y nos cayó un problema que tenemos que solucionar y no tenemos fuerzas espirituales para enfrentar eso que vino. Y entonces eso va a ser un problema para nuestra vida. Necesitamos estar preparados, como si todos los días va a haber problemas, y realmente todos los días hay o pueden haber. En segundo lugar, debemos reconocer los engaños y no caer otra vez. Porque si no reconocemos los engaños, vamos a volver a caer. Hace muchos años, cuando era aprendiz de joyería, andando cerca de una terminal de autobuses, se me acercó una persona y tenía una cadenita y me dijo que la estaba vendiendo, que la necesitaba vender porque estaba cerca de los autobuses, pero que necesitaba comprar su pasaje para ir a su pueblo y no tenía dinero, y que tenía esa cadenita y la estaba vendiendo. Y bueno, pues yo se la compré porque pues dije, no, pues pobre, no. Y además es una cadena, está bien. Pero luego, al rato, todos mis compañeros de joyeros se estaban riendo de mí. ¿Por qué? Porque ¿cómo se puede decir? Le pusieron a esa cadenita, la probaron, le hicieron una prueba a ver si era de verdad oro, con ácido nítrico. Y al responder el metalito ese, resulta que era cobre. Y me lo habían vendido como si fuera oro. Y bueno, se siente feo cuando te hacen algo así, ¿no? Pero pues a veces uno no tiene cuidado, ¿no? Entonces, por eso hay que reconocer los engaños. Y otra vez, gracias a Dios, no me ha vuelto a pasar eso. Y eso ya tiene muchos años. Tiene muchos años. La cadenita parecía ser de oro, así que la compré. Minutos después, en el taller, todos los compañeros se rieron de mí porque me habían estafado. Tuve que reconocer mi error y aprender de la experiencia. ¿Cómo me enteré de que la cadenita no era de oro? Pues al llegar al taller, como ya les dije, con ácido nítrico, la checaron, me dijeron que era chafa. La Biblia hace las veces de ácido nítrico para los que consideramos nuestra vida cristiana. Ahora, ¿será que nuestra vida cristiana es verdaderamente vida cristiana? Si Dios le pone ácido nítrico, la va a encontrar así, la vida cristiana que llevamos, verdadera vida cristiana, o es cobre doradito, ¿no? Hay que pensar, hay que analizar si estamos haciendo lo que dice la Biblia, lo que nos dice el Espíritu Santo en nuestra conciencia. La Biblia hace las veces de ácido nítrico. Cuando ponemos bajo el escrutinio de la palabra de Dios nuestra supuesta vida cristiana y lo hacemos honestamente, la verdad sale a la luz y nos damos cuenta que en muchas cosas hemos sido engañados por el diablo, por el mundo o por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Saberse engañado
es una experiencia humillante y muy desagradable. Sin embargo, es mejor descubrir el engaño y aprender de la experiencia para no volver a caer. De manera que si no estamos comprobando, si estamos siendo, pues, que alguien nos está engañando y no hemos dado cuenta, es mejor que lo averigüemos con la palabra de Dios. Usted debe leer la Biblia más, porque yo le estoy predicando la verdad, la Biblia. Ora para que ustedes se den cuenta si lo que les estoy diciendo está edificando su vida o su vida está mejor o peor que yo fuera pastor. Claro que a lo mejor no tengo yo la culpa, pero vamos a suponer que sí. Entonces, hay que analizar las cosas de Dios en nuestra vida. La Biblia hace las veces del ácido. Saberse engañado es una experiencia humillante y muy desagradable. Sin embargo, es mejor descubrir el engaño y aprender de la experiencia para no volver a caer. Quiera Dios que al descubrir los engaños de la mundanalidad, a lo mejor alguien está con el cobre de alguna mundanalidad. Bueno, eso. A lo mejor estamos en eso y estamos contentos. Vamos a examinarnos. ¿No será que lo que estoy haciendo es mundano? Y estoy engañado pensando que está bien. Hay que examinarnos porque hay engaños y es difícil cuando nos damos cuenta, híjole, todo ese tiempo me han venido engañando, ¿no? Es muy triste. Quiera Dios que al descubrir los engaños de la mundanalidad a la luz de la Biblia, no cometamos la necedad de negarlos, porque será para nuestro propio mal. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, de que Dios no está exigiendo que nunca hayamos pecado, pero que sí reconozcamos. Si hemos caído en pecado, si hemos pecado o estamos pecando, que lo reconozcamos y que nos arrepintamos para nuestro propio bien. En mayor o menor grado, todos hemos sido seducidos en algún momento por el diablo, el mundo o nuestra concupiscencia. Realmente es malo que haya sucedido o que esté sucediendo, pero es peor que lo neguemos o intentemos justificarlo. Si cometimos un error, vamos a llamarle por su nombre, pecado. Pero bueno, ya lo cometí. Bueno, sí, está bien, pero hay que arrepentirnos para que no se repita. Entonces, encubrir nuestros pecados arruina nuestra relación con Dios y nos acarrea consecuencias trascendentes. O sea que si no reconocemos nuestro pecado, no se lo decimos al Señor, pues como que nos va saliendo callo, ¿sí? Uno trabaja y tiene llagas aquí, pero si lo sigue haciendo, entonces le salen callos, ¿no? Entonces nosotros pecamos y a veces nos lastima, pero volvemos a pecar y ya después ya no nos duele, ya tenemos callos, porque de tanto pecar ya nos salió callos, ya nos endurecimos, entonces seguimos en eso. No, necesitamos ser sensibles al Espíritu de Dios para apartarnos de ese mal, porque si no lo reconocemos vamos a seguir igual. Si al estudiar la Biblia tú o usted descubre pecado en su vida, pues no posponga su arrepentimiento, no duermas
ni una noche más con ese pecado, como lo hizo Faraón. Si saben la historia de Faraón, ¿verdad? Bueno, aquí yo puse solamente este pedacito. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme. Moisés está hablando con el Faraón y le dice, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. O sea, ¿qué estaba sucediendo ahí? Pues en la época cuando Moisés, pues Dios le dio poder y por eso venían plagas, venían cosas que para castigar a los reyes a obedecer lo que él les mandaba. Pero el faraón había ya tenido muchas ranas, Dios le mandó ahí a su reino muchas, ya no buscaba qué hacer con tantas ranas. Y entonces habló a Moisés porque no se quería rendir, pero el rey no se quería rendir, el faraón. Entonces fue Moisés y le dijo, bueno, entonces ¿qué? ¿Te vas a rendir? Mañana. Y ese es el problema. ¿Por qué dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? ¿Por qué hasta mañana voy a arrepentirme si me puedo arrepentir hoy? Y ese es el asunto. Él quiso, cuando fue Moisés, y él dijo, Moisés le dijo, ¿cuándo quieres que ore? En lugar de que diga, ahorita, le digo, mañana. Bueno, otra vez va a tener la molestia de las ranas, ¿no? Y así nos molesta el pecado. Pero si Dios nos pregunta, ¿cuándo quieres que yo quite de ti ese pecado? Mañana. No, ¿por qué le vamos a decir que mañana? Señor, ayer, ya de una vez, quítamelo. Hay que pedirle ayuda a Dios, no hay que dejar que nos siga molestando el pecado. Entonces, mucha gente irá al infierno y muchos cristianos vivirán vidas cristianas mediocres a causa de que cuando le pregunten, ¿y cuándo vas a empezar a levantar cabeza como cristiano? ¿Cuándo vuelves a la iglesia? Mañana. ¿De qué 8 días? ¿No? Y así, mucha gente no ha cambiado de vida porque lo ha dejado para mañana. Y ese mañana nunca llega. El faraón pudo haber dicho hoy, pero prefirió dormir una noche más con las ranas. ¿Cuáles son las ranas de usted? A lo mejor hay algo que le está molestando ahí, un pecado que le está molestando. Estas son sus ranas. Si usted no quiere entregarlo hoy a Dios, pues va a tener que vivir una noche más con esa rana. O con esas ranas, porque son muchas. Hay que pensar. Y cuando estén a solas con Dios, hablen con Él. Nadie lo va a oír, Dios lo va a oír. Y va a ayudar. Va a ayudar. Porque Él es poderosísimo. El faraón pudo haber dicho hoy, pero prefirió dormir con las ranas. Así que, hermano, si descubres pecado en tu vida, no duermas ni una noche más con las ranas. Para vivir en el mundo, sin ser del mundo, necesitas reconocer tus pecados hoy. Arrepentirte de tus pecados hoy. Apartarte de tus pecados hoy. No mañana, hoy. Hoy es el día de arrepentirse. Hay que reconocer los engaños. Sí, el diablo nos engañó, pecamos, sí. El Señor nos puede perdonar. Procuremos no caer otra vez. En tercer lugar, y ya terminando, recordar siempre quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? O sea que
¿Qué es lo que nos aleja del mundo? Recordar siempre quiénes somos en Cristo. Esto es algo que me enseñaron desde los primeros días de mi vida cristiana. Ahora ya me queda poca voz, pero desde niño siempre me había gustado cantar. Y bueno, en la puerta del anexo del primer templo donde estuve, donde recibí a Cristo, era yo un cristiano nuevo, recientemente bautizado, pero me llevaba mucho con un muchacho que sabía mucho tocar la guitarra. Y en ese tiempo, él me acompañaba con cualquier canción, o cuando empecé a cantar coritos también con eso. Pero él tocaba de todo. Dice que era cristiano, pero de esos que como que sí son y como que no son. Y entonces él cantaba hasta en inglés. Entonces, pues siempre nos reuníamos y cantábamos. Y en la puerta de la oficina de la iglesia había una piedra así grandota, de tal manera que nos subíamos ahí, estaba tan grande la piedra que nos podíamos subir los dos, y ahí tocaba la guitarra, y él me empezó a enseñar porque yo pues compré una guitarra, quería aprender, y me dijo él que me iba a enseñar, y lo hacía. Entonces, pero él pues tocaba de todo. Y entonces, pues en una ocasión estábamos ahí cantando, pero ahí casi no había nadie. Sin embargo, el pastor vivía a la vueltecita, de tal manera que las voces sí llegaban hasta su casa. Y yo estuve ahí cantando con él y todo, y entonces estábamos con la guitarra y demás, y al día siguiente el pastor me mandó a llamar. Y yo fui a ver. Y resulta que cuando fui, me exhortó. Me dijo que estaba muy mal lo que yo estaba haciendo. Porque estaba prácticamente en la puerta, no de la iglesia, del templo, pero sí a la vueltecita, y la parte donde estábamos era propiedad de la iglesia. Y ahí estábamos, y entonces él me dijo que estaba muy mal que yo hubiera estado cantando allá. ¿Y cómo lo supo? Pues lo oyó, porque él no vivía lejos. Entonces él me dijo que estaba mal que yo estuviera cantando ahí, porque a mí me estaba preparando para aprender más de la palabra de Dios. Y desde ese entonces, era yo nuevo, pero él me habrá visto algo, porque me dijo que él me quería preparar para ser pastor. Pero eso, todavía estaba yo empezando cuando me lo dijo. Y entonces me hizo pensar que no estaba bien lo que estaba haciendo, porque estaba como que dejando mal a los pastores, aunque yo no era pastor, pero él estaba pensando en que quería que yo sea pastor. Y entonces yo me quedé así, extrañado de lo que me dijo, pero ya después, cuando pasaron los años, entendí que tenía razón. Realmente, pues sí, realmente pasaron años, y poco a poco me fui preparando y llegué a ser pastor. Pero en esos momentos yo no pensaba en nada de eso. Yo solamente me divertía cantando y ya. Entonces, mañana, ¿cuántas veces hemos postergado decisiones importantes diciendo mañana? Mucha gente va a ir al infierno por decir mañana.
el faraón pudo haber dicho hoy, pero prefirió dormir una noche más con las ranas. Así que, para vivir en el mundo sin ser del mundo, hermanos, necesitamos reconocer nuestros pecados hoy, no mañana. Arrepentirnos de nuestros pecados hoy también, no mañana. Apartarnos de nuestros pecados, pero hoy, no mañana. Y hay que reconocer los engaños y no caer otra vez. Así que debemos recordar siempre quiénes somos en Cristo. Esto es algo que me enseñaron, como le dije hace un rato. Después de esto, cuando el pastor me habló, me exhortó y todo, él me dijo que él estaba pensando en que yo iba a ser pastor. Pero yo ni pensaba en eso. Pero él eso estaba pensando. Y entonces, muchas veces nosotros hacemos cosas, no tomamos en cuenta que Dios tiene planes para nosotros y que le estamos estorbando el paso, porque no estamos avanzando en el camino que Él nos quiere llevar, sino en un camino que nosotros estamos escogiendo. Entonces, pues, aquella vez que estuve ahí con el compañero ese, hermano, amigo, pues a él no le dijo nada, pero a mí sí me llamó la atención. Todavía recuerdo esa exhortación con un versículo que aprendí después en Eclesiastés 10:1. Aprendí este versículo que dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. O sea que, ¿por qué yo estaba pensando? Si eso todo lo hacen, no hay nada malo, ¿no? Pero para lo que el pastor estaba pensando, que Dios me iba a usar, y que por cierto fue, pues realmente tenía razón. Y entonces yo no estaba dándole pues respeto a lo que Dios quería hacer con mi vida. Aunque aparentemente no estaba haciendo nada así tan malo, pero realmente no era el camino que debería llevar. Hubo un monarca en el Reino Unido llamado Eduardo VIII, cuyo reinado solo duró 325 días porque abdicó. Después de su abdicación fue conocido como Duque de Windsor. El Duque de Windsor murió el 28 de mayo de 1972 en París. La misma noche de su muerte, un programa de televisión relataba relatando los principales acontecimientos de su vida. Y los televidentes observaban secuencias filmadas. Cuando le preguntaron porque todavía estaba vivo, y le preguntaron sobre su infancia como príncipe de Gales, él comentó: mi padre, el rey Jorge V, imponía una disciplina férrea. A veces, cuando yo había hecho algo malo, me reprendía con estas palabras: mi querido muchacho, siempre debes recordar quién eres. Siempre debes recordar quién eres. Estoy seguro de que el príncipe de Gales no podía vestir, hablar, vivir ni conducirse como cualquier plebeyo, porque eso su padre, el rey, solía decirle: siempre debes recordar quién eres. O sea, pórtate como lo que eres delante de Dios. No eres cualquier persona, eres un hijo de Dios, y eso no cualquiera lo tiene.
Es un privilegio. Somos hijos de Dios. Estoy convencido de que nuestro Padre, el Rey de Reyes, no dice lo mismo todos los días. Eso nos dice todos los días. Mi querido hijo, mi querido Gaspar, mi querida Lady, mi querido, siempre debes recordar quién eres. ¿Quién eres? Cuando vais a hablar, cuando vais a aportar, cuando vais a contestar, antes de hablar, acuérdate, eres hijo de Dios. Eres un príncipe o una princesa. Pórtate como tal. Porque Dios nos ha dado eso. Para vivir en el mundo sin ser del mundo, necesitamos recordar momento a momento quiénes somos en Cristo. La Biblia nos dice mucho sobre los que somos en Cristo, pero veremos solo algunos textos. Por ejemplo, en Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal no se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué somos nosotros? Somos la sal de la tierra. Portémonos como sal de la tierra. ¿Nos estamos portando como sal de la tierra? Nosotros le debemos dar sabor a la humanidad. Si mucha gente está triste, está desanimada, nosotros podemos animarla con la palabra de Dios. Pero si nosotros mismos estamos así, ¿cómo les vamos a aconsejar? Vamos a portarnos, no fingir, realmente vivir lo que somos, la realidad. Entonces, siempre debemos recordar que somos sal, somos la luz también, la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Creo que ya todos saben que es un almud, ¿verdad? Es un cajoncito ahí que usan en el mercado para poner ahí a veces granos, cosas así, así lo miden, qué tanto te están vendiendo. Un almud es un tanto que cabe en esa cajita. Entonces, siempre debemos recordar que somos luz para alumbrar el camino a los demás. Dios no nos llevó al cielo inmediatamente de ser salvos en Cristo. Sí pertenecemos al cielo desde que nos redimió, pero porque quiere que modelemos el Evangelio para que otros crean y sean salvos. No debemos participar en las obras de las tinieblas, sino reprenderlas. Dice la Biblia en 1 de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siempre debemos recordar que somos linaje escogido. Somos un tipo de gente que no es del montón, no somos cualquier cosa. Somos príncipes y princesas, hijos del Rey Todopoderoso. Nuestra nobleza es infinitamente superior a la de cualquier nobleza terrenal. Si hay un tipo de gente que puede gloriarse de su alcurnia, somos los cristianos. La humildad que debe caracterizar a los cristianos no debe impedirnos el orgullo de saber que somos hijos de Dios. Debemos ser como Jesús. La Biblia dice en Juan 13, del 13 al 5, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lembrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
Él nos dio un servicio que nadie más podía darnos, pero nunca olvidó quién es. Así también nosotros, hermanos, debemos repartir folletos, hablar con personas, aunque parece como que nos estamos humillando, porque como que no están muy interesados, y nosotros hemos de hablarles. Hemos de hablarles aunque nos desprecien. No nos debemos arrepentir de repartir folletos, de presentar el Evangelio, porque somos hijos de Dios, somos príncipes. Así que hay que hacerlo. Siempre debemos recordar que somos real sacerdocio. Ser judío es una gran distinción que enorgullece. Ser levita es todavía motivo de más satisfacción y orgullo, pero ser de la familia de Aarón, familia de sacerdotes, es para volverse como un pavo real. Sin embargo, los cristianos hemos sido más privilegiados que los descendientes de Aarón, porque la Biblia dice, nos has hecho para nuestro Dios, que reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice Apocalipsis 5:10. La Biblia dice en 1 Corintios 6:2, y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Pocos hermanos saben esto. Los cristianos no necesitamos sacerdotes ni jerarcas religiosos. ¿Por qué no los necesitamos? Porque cada cristiano o cristiana es un sacerdote o sacerdotisa del rey. El pastor de Betel puede interceder por usted, pero usted también puede interceder por el pastor. Así que yo no valgo más que ustedes. Entre los cristianos no hay una clase especial como el clero y otra de los simples feligreses. La Biblia nos pone a todos como reyes y sacerdotes. Todos somos real sacerdocio. Siempre debemos recordar que, inciso C, somos una nación santa. Ahora, ¿se dan cuenta de lo que esto significa? Los hijos de Dios, los redimidos por la sangre de Cristo, formamos entre todos una gran nación con embajadores en todos los países del mundo. Pero a diferencia de los otros países, esta nación es una nación que se caracteriza por ser santa. Esta nación no tiene un gobierno democrático ni comunista. Esta nación tiene un gobierno monárquico. Nuestro rey es Dios Padre y Él ha exaltado a su Hijo Jesucristo. Y ellos han enviado a un verdadero vicario, quien es el Espíritu Santo. Los ciudadanos de esta nación santa respetan las leyes de los países donde están asignados, pero la ley que realmente los rige es el Evangelio. Todos los ciudadanos de esta gran nación santa son en realidad extranjeros en los países donde nacieron físicamente, porque su ciudadanía está en los cielos. Siempre debemos recordar, inciso D, somos pueblo adquirido por Dios con un propósito. Así como Dios adquirió al pueblo de Israel, fundándolo a partir de una pareja de ancianos cuya mujer era estéril, y después lo rescató del dominio de los egipcios, haciendo un despliegue impresionante de poder. De la misma manera, Dios ha fundado el pueblo cristiano, haciendo la maravilla de elegir y dar vida a personas que están muertas como usted y como yo. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. La Biblia dice en Hechos 15:14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre.
Dios está tomando de todas las naciones, pueblos y lenguas, gente con la cual está formando este pueblo maravilloso, del cual somos parte. Dios ha pagado un gran precio para adquirirnos, ya que aunque todas las personas le pertenecen por derecho de creación, toda la raza humana está perdida por causa del pecado de Adán y Eva. El precio que Dios pagó para adquirirnos fue la sangre santa y preciosa de su Hijo Jesucristo. Así que para vivir en el mundo sin ser del mundo, debemos recordar en todo momento lo que somos en Cristo. ¿Qué somos? Sal de la tierra, luz del mundo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No somos chambetel, como se dan cuenta. No somos Betel aquí, chiquito. No. Nosotros somos más de lo que creemos que somos. Y para vivir en el mundo, sin ser del mundo, también debemos recordar que todo esto que somos es con el propósito santo de anunciar al mundo el carácter, la grandeza, la gloria, la majestuosidad, el poder y la maravillosa gracia de Dios. En conclusión, el desafío de vivir en el mundo sin ser del mundo es muy grande. Pero las herramientas, armas o medios que Dios nos ha dado para lograrlo son suficientes y muy poderosos. Y no solo contamos con los medios que Dios nos ha dado, sino también con los que Dios ha hecho en nosotros. Nos hizo nacer de nuevo. También vino a vivir en nuestro corazón. Está renovando nuestra mente. A nosotros nos corresponde hacer lo que hoy hemos meditado. Para vivir en el mundo sin ser del mundo, necesitamos hacer estas tres cosas. Examinarnos constantemente según la Biblia. 2, reconocer los engaños y no caer otra vez. 3, recordar siempre quiénes somos, pero en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Yo, como yo nada más, solo soy un peche, que significa garrapata, pero soy hijo de Dios. ¿Sí? Ahí sí me tienen que respetar, porque soy hijo de Dios. Amén. Que Dios le bendiga.